Bien, buenos días a todos y a todas. Para mí constituye una gran satisfacción el poder participar en estas quintas jornadas de ética de la investigación biomédica Andalucía 2011, porque es una muestra más del empeño, como ya nos ha puesto además de manifiesto el secretario general José Luis Rocha, de el empeño que estaba diciendo que tiene Andalucía por el impulso de la investigación en ciencias de salud, de investigación biomédica en todos los ámbitos. He tenido también la oportunidad de participar en algunas de las actividades docentes como miembro de esa comisión a la que él se refería antes sobre la utilización de células y tejidos humanos, por consiguiente también células troncales, de lo que se está haciendo en varios centros en Andalucía y, en fin, creo que se está dando un gran impulso y estas jornadas pues contribuyen desde otro punto de vista a mantener y a impulsar este tipo de reflexiones que además atraen a gente no solo del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino también de otros lugares del país. Bien, a mí se me ha propuesto en esta sesión inaugural, lo cual constituye para mí además una doble satisfacción. Como suele hacerse en estas conferencias inaugurales, es dar una introducción, es decir, una introducción que pueda servir de marco para lo que es el resto de estas apretadas jornadas con temas tan interesantes que se van a desarrollar. Bueno, aunque sea un lugar común y algo sabido especialmente por todos los aquí presentes, creo que no está mal recordar que gracias a la investigación en el ámbito de las ciencias biomédicas, el ser humano ha ido adquiriendo un nivel de bienestar cada vez mayor, así como también unas expectativas de vida más dilatadas. Todo esto redunda, claro está, en una mejor calidad de vida de las personas, de los ciudadanos. Así que en la actualidad no se discute la importancia, es algo que se da por sabido, la importancia de la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud, puesto que el progreso de las ciencias de la salud depende en gran medida de los resultados obtenidos por medio de la investigación. Es, por tanto, un bien para la humanidad, permite mejorar los mecanismos, el conocimiento de los mecanismos de las enfermedades, su etiología respectiva, los medios para prevenirlas, combatirlas o, en su caso, paliarlas. La investigación, por otro lado, no lo debemos olvidar, contribuye a satisfacer unas de las características más intensas de la naturaleza humana, del ser humano en su esencia, que es el anhelo por la adquisición de conocimientos nuevos, en particular por el conocimiento de las causas de los fenómenos que más le afectan y cómo le va a afectar todo aquello que tiene que ver con la enfermedad y con la salud. Todo ello, y haciendo pues una gran síntesis, ha encontrado un reconocimiento, en primer lugar, por parte de un conjunto de principios, de valores éticos que se han ido estableciendo a lo largo del siglo XX y también una plasmación en nuestra sociedad por medios normativos formales como es el derecho. Es decir, instrumentos jurídicos internacionales, pero con más claridad nacionales, que reconocen y protegen la libre creación científica como un derecho, incluso frecuentemente como un derecho fundamental. Y eso también indica que los poderes públicos se vienen comprometiendo desde hace unos años cada vez con más intensidad al fomento de la investigación. Es cierto también que los resultados de la investigación contribuyen a elevar el prestigio de los investigadores, estimulándoles de este modo a continuar con su trabajo y a favorecer una competencia sana con otros colegas, con otras instituciones, con otras empresas. Y finalmente habría que recordar que la investigación necesita aportaciones económicas enormes, aportaciones que, sin embargo, no garantizan siempre la obtención de los resultados esperados o, cuando menos, de otros diferentes, asimismo, de interés para la ciencia.
Pero es cierto también que los beneficios que pueden alcanzarse son importantísimos, tanto desde el punto de vista científico como, tal y como decía antes, por las ventajas que comportan para el ser humano y por los enormes, movimientos y beneficios económicos que pueden reportar a quienes ejerzan los derechos de explotación de nuevos productos, en general de nuevos productos. En fin, esta realidad revela ya en sí misma un posible y no desdeñable conjunto de intereses sobre la investigación que en ocasiones confluyen, por lo general, pero también pueden estar contrapuestos. Me gustaría mencionar, aunque, claro, nos encontramos en un contexto económico particular, por todos sabidos, en el que no hace falta que mencione explícitamente, que la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha señalado que los retos en materia de innovación que contempla España para el año 2015 son incrementar en 6.000 millones de euros la inversión privada en I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación, incorporar 49.000 nuevas empresas de nueva constitución y empresas ya existentes que entran en este perímetro de la innovación, que es uno de los grandes impulsos que se quiere dar por las instancias políticas nacionales y también europeas, así como también 500.000 puestos de trabajo de media y alta tecnología. Bueno, estos objetivos son muy ambiciosos en este contexto en el que nos estamos moviendo, pero indica la sensibilidad y el interés que hay en este sector, sobre este sector. A esto hay que añadir los importantes recursos que pone a disposición la Comisión Europea y que ha venido poniendo en los sucesivos programas marco y en otros programas añadidos, con especial atención en el ámbito de las ciencias de la salud. Precisamente la investigación en ciencias de la salud, siendo cada vez más competitivas las solicitudes. Y aquí sí que querría llamar la atención que todavía es escasa la participación de grupos españoles en este tipo de proyectos, y por tanto que obtienen la subvención, no solo como participantes de grandes grupos europeos, sino todavía más es escasa, estoy diciendo, la participación de proyectos de investigación que estén liderados por equipos españoles. Es cierto que en los últimos años se ha vuelto cada vez más complicada la presentación de este tipo de solicitudes. Es realmente complicada, se necesita la asistencia de personal técnico, que es cada vez más competitiva y, por tanto, cada vez es más difícil. Pero creo que en estos momentos en que los recursos propios están, sometidos a las limitaciones de la situación económica, creo que habría que insistir en este factor. Y yo pienso que Andalucía está generando una serie de infraestructuras que le podrían permitir ayudar a sus equipos a competir por este tipo de recursos económicos a través de los programas marco, en este caso el 7º programa marco. Bien, es evidente también que para alcanzar estos logros es absolutamente necesario que el sector público, desde distintos ámbitos, pero también sin olvidar la importancia que tiene especialmente el sistema universitario español, que mejore su sistema de gestión de la propiedad industrial. Ahí ha hecho también referencia el secretario general, es decir, el sistema de patentes, incrementando sustancialmente el número de patentes producidas, que es bajo, por no decir todavía muy bajo, en relación con nuestros índices de impacto en publicaciones. Hay un desfase. El nivel de publicaciones, en calidad por el impacto de las publicaciones, parece que tenemos un nivel que se corresponde con la cualificación de nuestros científicos, de nuestros investigadores, de los esfuerzos que se están realizando por implementar la investigación, pero no se corresponde con el sistema de patentes, con lo cual hay un problema que hay que resolver. Bueno, aquí se nos ha dicho que se están tomando medidas en esta comunidad autónoma, pero yo creo que la dimensión ha de ser también nacional. Bien, creo que para esto el refuerzo del papel de distintos instrumentos que se han ido dotando precisamente para permitir una mejor colaboración entre los centros públicos, en su caso académicos, universitarios, y la empresa privada, como son las OTRIs,
así como la mentalización e información de personal investigador universitario, el fomento de figuras útiles para la maximización de la aplicación social de los frutos del esfuerzo científico, como es la creación de contratos de cooperación con el sector privado, que tiene que ser todavía mucho más ágil de lo que pueda ser en la actualidad, para lo cual creo que la recientemente aprobada ley de la ciencia ha generado lo que una ley puede generar, instrumentos jurídicos que habrá que desarrollar, es decir, que habrá que implementar, que habrá que aprovechar de la mejor manera posible. He de decir que la Ley de Investigación Biomédica tiene toda una parte que ha sido en parte modificada por la Ley de la Ciencia, dedicada precisamente a fomentar la colaboración, a establecer fórmulas más flexibles en el ámbito de la investigación de ciencias de la salud. La Ley de la Ciencia lo extiende a todos los ámbitos, pero no olvidemos que sigue siendo las ciencias de la salud, la investigación biomédica, el sector fuerte y que, por tanto, estos instrumentos creo que las autoridades tienen que estudiarlos e implementarlos lo más posible. En fin, otras estructuras más dinámicas, más novedosas, que todavía en nuestro país, conocidas como son, pero que requieren un mayor desarrollo, como los spin-off, etcétera. Creo que tenemos ahí una serie de recursos que en la mayor parte de los casos tienen un soporte jurídico que hay que saber aprovechar más. He de decir que la Ley de la Ciencia reconoce precisamente a las administraciones públicas un papel, y es que señala que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la valoración, la protección y la transferencia del conocimiento con objeto de que los resultados de la investigación sean transferidos a la sociedad. De múltiples maneras, hemos dicho a través de la patente, hemos dicho a través de colaboración, hemos dicho a través de su puesta en el mercado, de su comercialización, de su exportación, etcétera. O sea, que vemos que la investigación biomédica, cuando estamos pensando en los aspectos éticos de la investigación biomédica, parece que todos estamos pensando en el investigador, en el grupo de investigadores, y es a eso a lo que voy a dedicar fundamentalmente lo que queda de mi exposición, porque presenta esas dimensiones éticas mayores, porque requiere una regulación muy compleja, muy matizada, muy fina, podríamos decir, dentro de lo que se puede llegar en estos ámbitos, pero vemos que además tiene un conjunto, ¿verdad?, un soporte de otros aspectos. No he mencionado los fiscales, a los cuales las empresas son muy sensibles, no los incentivos fiscales, pero hay un conjunto de medidas que indudablemente son muy importantes y que van a ser decisivas. Primero, si existen; segundo, si son adecuadas; y tercero, si se utilizan, van a permitir precisamente que se puedan sacar los máximos resultados, los máximos recursos de la acción de la investigación en cuanto tal. Bien, tenía aquí algunas referencias sobre el desarrollo y del gasto en investigación y de desarrollo e innovación en el sector farmacéutico, pero como habría que decir, aquí hay gente que seguro que se van a exponer a lo largo de estas jornadas, pues me voy a abstener de ello, pero también indica el esfuerzo que se está realizando en nuestro país. Y sería incluso interesante hacer un estudio de cómo ha ido evolucionando este sector en nuestro país. Bien, pero volviendo al ámbito, digamos, de esos principios éticos que han ido cristalizando en normas jurídicas, habría que, por tanto, y teniendo en cuenta lo que he empezado a decir al principio, que primero tenemos que está presente el derecho fundamental a la producción científica, a la creación y producción científica que recoge la Constitución española en el artículo 20, es decir, la libertad de investigación. Este es un derecho fundamental que tiene que ser garantizado como tal, que garantiza la Constitución, y que la normativa de desarrollo de la investigación en el sector biomédico, en este sector, también debe dar esa garantía. Pero no olvidemos que la propia Constitución, en el mismo artículo que he mencionado, dice, claro está, que tiene unos límites que están en los derechos fundamentales de otras personas, unos límites de las personas, como es el artículo, los que están contenidos fundamentalmente en el artículo 15, todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a tratos inhumanos o degradantes, etcétera, etcétera. He de decir a este respecto que en el ámbito internacional, en el Pacto Internacional sobre Derechos
políticos y civiles de 1966 de las Naciones Unidas, se recoge por primera vez en el ámbito internacional precisamente que la experimentación con seres humanos tendrá que realizarse con el consentimiento del interesado. Bueno, es una afirmación muy corta, pero suficientemente importante como para que, en el sentido de que está recogido en un instrumento jurídico internacional. Y a continuación se añade, y no por casualidad, en especial se prohíben los tratos inhumanos o degradantes. Bien, otros derechos fundamentales de las personas que han ido creciendo, habían crecido ya o se habían desarrollado en otros ámbitos sociales, en otras actividades sociales, pero que en los últimos años parece que se ha disparado la sensibilidad en el ámbito de la investigación biomédica, precisamente porque ha habido novedades importantes. Es la protección de datos de carácter personal. Otros de los derechos fundamentales que están recogidos y a los que se remite ese artículo 20 es que la investigación científica podrá estar limitada cuando se trate de proteger los datos, la intimidad de las personas y los datos de carácter personal, tal y como se señala en el artículo 18 de la Constitución. Y, en fin, y especialmente se dice que merecerán protección especial los menores y las personas vulnerables, si no recuerdo mal ahora porque lo estoy diciendo de memoria. Pero también debemos recordar que la Constitución encomienda al Estado la promoción de la investigación científica en el interés general. Y esto es que por otro lado también se establece el derecho a la protección de la salud y, por tanto, los deberes que corresponden también al Estado en relación con esto. Aquí, por tanto, tenemos dos palancas también normativas de la Constitución que obligan al Estado a intervenir dentro, claro está, del marco de la ley, y esta mañana hemos visto precisamente ejemplos de acciones que se han ido desarrollando, y ahora mencionaré otros ejemplos que se han producido a nivel del Estado. Porque indudablemente algunos tipos de investigación pueden comportar riesgos para las personas, y para eso se requiere que la investigación biomédica se desarrolle dentro de ese marco normativo que respete esos derechos fundamentales a los que me estaba refiriendo antes y que evite cualquier extralimitación si no hay un conjunto de controles externos. Esto, indudablemente, hay que afirmarlo así, comporta cargas añadidas para el investigador, para el promotor, en fin, y para otro conjunto de personas e entidades que participan en las distintas fases o momentos de la investigación científica, en este caso de la investigación biomédica. Pero precisamente porque hemos visto que pueden verse implicados derechos fundamentales. Puede haber peligros para la salud de las personas y, por consiguiente, ha habido una evolución a nivel internacional. Estaba mencionando ese pacto del año 66, los precedentes del Código de Nuremberg, la declaración del Helsinki, que es curioso y algo diré ahora respecto a ella, aprobada por una organización privada internacional, diríamos una ONG, aunque suena muy mal decir que la Asociación Médica Mundial, tal y como se entiende últimamente la expresión ONG, es una organización no gubernamental, pero así es. Bien, y así otro tipo de medidas. Pero si vemos en el ámbito también nacional, cómo en nuestro país ha habido una evolución de cada vez mayor intervencionismo en materia de investigación. En primer lugar, con los ensayos clínicos. Esta era una materia que no estaba regulada, que empezó a regularse de forma indirecta en distintas normas, pero el paso principal lo encontramos en la Ley del Medicamento de 1990, en el Real Decreto correspondiente de 1993. Hay una regulación que es pionera, que es la creación de los comités de ética de la investigación, que en la normativa anterior no estaba prevista. En otros países no ha estado prevista hasta que la Unión Europea, en su propia normativa, ha establecido la obligatoriedad de los comités de ética de la investigación o con nombre semejante. Y si proseguimos en relación precisamente con los ensayos clínicos, el Real Decreto del año 2004, que va recogiendo, que es al fin y al cabo una transposición de las directivas relacionadas con esta materia del año 2001,
y que la ley sobre garantías y uso racional del medicamento de 2006 no deja de ser un refrendo a ese Real Decreto que se ha mantenido en vigor, se mantiene en vigor, sobre precisamente la transposición de la directiva a la que me venía refiriendo, vamos viendo cómo se van dando pasos y que se llama de mayor intervencionismo. Por ejemplo, se incluye también dentro del ámbito del marco regulativo los productos sanitarios en el año 2004. Y claro, el paso, el hito particularmente novedoso lo va a suponer la Ley de Investigación Biomédica. La Ley de Investigación Biomédica pretende dar una respuesta a los ámbitos nuevos en los que se viene desarrollando la investigación biomédica en los últimos años, la cual, pues si hacemos un recorrido hacia atrás desde hace unos 15 años como mucho, podríamos poner ese límite temporal, ha experimentado cambios sustanciales en cuanto a los objetivos, en cuanto a la metodología, en cuanto a los materiales, en fin, a muchas pautas que han supuesto también un marco nuevo de reflexión ética y un marco nuevo necesario para el derecho, al que ha querido dar respuesta, como digo, la Ley de Investigación Biomédica de 2007. Como recordarán ustedes, la Ley de Investigación Biomédica establece como marco competencial las investigaciones relacionadas con la salud humana que impliquen procedimientos invasivos para el sujeto de la investigación que no consistan en medicamentos, que explícitamente esta ley deja con su propia regulación autónoma, es decir, los ensayos clínicos con medicamentos o productos sanitarios. En segundo lugar, la investigación con gametos, embriones, fetos y células troncales, podríamos decir, humanas, de origen embrionario y otras funcionalmente semejantes obtenidas por diversos procedimientos de reprogramación celular, entre ellos el de la activación de ovocitos mediante la técnica de transferencia nuclear, que es como se conoce normalmente como una variante de clonación. También la obtención y uso de muestras biológicas de origen como nuevos materiales, decía antes, para realizar estas investigaciones, dotando asimismo un régimen especial y específico para los biobancos con fines de investigación, en cuanto a establecimientos que acogen colecciones de estas muestras que se ponen a disposición de la comunidad científica de los investigadores. Y, finalmente, los análisis genéticos para la investigación de ciertas enfermedades relacionadas con el ADN, aparte de los fines diagnósticos de carácter asistencial que se mencionan. Y sobre esto, si me da tiempo, haré un breve comentario, puesto que se ha dicho que ha supuesto una invasión de competencias con las comunidades autónomas. Pero fíjense ustedes el salto cualitativo que supone la regulación tradicional de los ensayos clínicos. Digo tradicional pues porque era lo único que conocíamos como regulación de la investigación en el sector de las ciencias de la salud, no porque no se hayan producido cambios importantes, como fue uno de ellos el Real Decreto del año 2004, que dio, por ejemplo, dentro de las novedades, dio salida a la cuestión de los ensayos multicéntricos, cada vez más frecuentes en la práctica diaria de los ensayos clínicos. Quizá esa solución podía ser mejor todavía y se está replanteando cómo se podía orientar para que sea más dinámica este tipo de investigación en relación, claro está, con los informes que deben emitir los comités éticos de ensayos clínicos, que es todavía el nombre que tienen en la actualidad. Bien, así que nos encontramos también con otra importante novedad. Es la posibilidad de utilizar células troncales, células madre, de origen embrionario, de origen de adultos, es la clasificación que se define, pero también otros procedimientos de reprogramación celular, algunos de ellos desconocidos hasta hace poquísimos años, y por consiguiente la ley les da también un campo de regulación. Yo querría señalar que la idea básica de la ley es dejar un ámbito amplio
en relación con este tipo de materias, de dejar un ámbito, creo que sí que se puede decir, amplio de investigación, pero que ha de estar sometido a control previo y a un seguimiento. Esa es la única, digamos, condición, que puede ser más o menos pesada, más o menos una carga más que se tenga que añadir al proceso de la investigación, pero que, que tanto los científicos, los investigadores, como los otros participantes en el proceso de investigación, los promotores, etcétera, tienen que ir asumiendo que este tipo de cargas, de condiciones, de requisitos que ha de cumplirse, pues forman parte de lo que es el conjunto del ensayo, como cualquier otra parte más del mismo, y deben asumirlo como tal. Entonces, bueno, lo que se ha elegido en una fórmula en la que el panorama normativo es, en principio, amplio o moderadamente amplio, pero sí que se somete, como decía antes, teóricamente a una supervisión, a un control, primero para la aprobación, los procedimientos que hay para la aprobación de la investigación que se puede realizar con este tipo de células, y luego el seguimiento de la misma. En fin, y otra serie de requisitos en los cuales, claro está, no puedo entrar en estos momentos. Algo parecido ocurre con las muestras biológicas. ¿Por qué ese interés en proteger las muestras biológicas? Por lo que estábamos diciendo antes, por la protección precisamente de la información que sabemos desde hace muy pocos años que pueden aportar el material biológico del ser humano, sobre el propio ser humano, sobre su estado de salud presente, pero también sobre determinadas predisposiciones o determinados desarrollos relacionados con la salud que pueden ocurrir en el futuro. Y esto es lo que se considera que forma parte del ámbito de la información relacionada con la salud, que es objeto de protección especial, tal y como señala la Ley Orgánica de Protección de Datos, que merece protección especial, o que incluso pues vemos en algunos instrumentos jurídicos o que los autores consideran como datos sensibles. Y precisamente de esto del ámbito de los datos sensibles, que son los relativos, entre otros, los relativos a la salud o a adscripción política, ideología, etcétera, los datos genéticos se consideran que son datos todavía más sensibles, especialmente sensibles. Por ello, la regulación de la obtención y uso de muestras biológicas, sobre todo, no tanto porque formen parte que tengan origen humano, sino fundamentalmente por la información que puede obtenerse de ella, aparte de otros derechos que se reconocen a las personas de algún modo poder pronunciarse sobre el destino de la investigación que puede realizarse con material biológico que ha aportado. Bueno, pues así vemos cómo con la Ley de Investigación Biomédica no podemos decir que se cierre, pero sí se ha completado el marco jurídico de la investigación en ciencias de salud en España. Sin perjuicio, claro está, de las iniciativas también normativas que se han tomado en algunas comunidades autónomas, sobre todo, en esto hay que afirmarlo así, Andalucía, que ha sido pionera en la regulación de este tipo de materias. Por consiguiente, podríamos decir que, sin perjuicio, y ya con eso creo que debería ir pensando en terminar, porque no sé cómo voy de tiempo, creo que sí que podría pensar en ir haciendo esta visión de síntesis. Sin perjuicio de que la Ley de Investigación Biomédica necesita todavía un desarrollo tal y como está previsto en la propia normativa, en particular en lo que se refiere a materia de biobancos, que, por cierto, saben ustedes que se hizo público un borrador de un Real Decreto sobre biobancos que incluía no solo la constitución y el desarrollo más detallado de la regulación que viene en la Ley de Investigación Biomédicas sobre biobancos, sobre la utilización de muestras biológicas con fines de investigación, formen parte del biobanco o no, y sobre análisis genéticos con fines de investigación. Eso es lo que contempla esencialmente este Real Decreto, que, como digo, se hizo público a finales de julio del año pasado, pero por razones que no vienen al caso, o que podían venir al caso, pero que no voy a mencionar, todavía no se ha abierto su tramitación ya en serio para que sea aprobado por el Consejo de Ministros. Y la verdad es que los sectores afectados, fíjense ustedes que estamos hablando dentro de lo que es la investigación en el ámbito de la biomedicina de materias muy importantes, y por eso mismo de que son novedosas, aunque la ley ya da el marco esencial, normativo esencial, requiere algunos desarrollos, requiere algunas precisiones, requiere algunas aclaraciones que, como digo,
pues los investigadores, los gestores de los biobancos, etcétera, necesitan saber con más, con más precisión cuál ha de ser la acción en relación con este tipo de actividades. Lo mismo podemos decir que ocurre con otra materia importantísima, en la cual también he sabido que hay un borrador, pero todavía no público, sobre los comités de ética de la investigación, que ese es el nombre que le da el artículo 12 de la Ley de Investigación Biomédica. En este futuro desarrollo lo que se trata y lo que interesa es que estos comités tengan una estructura flexible para que dentro de que las competencias de cada comunidad autónoma y dentro de las características de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, podemos decir que Andalucía no es comparable con Aragón en su extensión geográfica, en su estructura, en su población, etcétera, y por tanto, pues cada uno tendrá que desarrollar de su manera, pero lo importante es que se prevean, normas flexibles para que los comités puedan desarrollarse e incluso especializarse en algunas de las materias nuevas que contempla la Ley de Investigación Biomédica, porque a lo mejor no es necesario que existan comités que sean competentes para evaluar todo tipo de proyectos de investigación. A lo mejor hay algunos que bastará con que sigan con los ensayos clínicos y otros que pueden tener más capacidad por su estructura, etcétera, pues puedan evaluar también proyectos de investigación que se derivan de la Ley de Investigación Biomédica, que contempla la Ley de Investigación Biomédica, porque no debemos olvidar que la Ley de Investigación Biomédica proclama al comienzo de su articulado que toda investigación en el ámbito de la salud tendrá que ser objeto, en el ámbito biomédico tendrá que ser objeto de evaluación. Pues bien, sin perjuicio de otros desarrollos que necesita la ley, que únicamente, pues ahora recuerdo, ha sido desarrollada en muy pocas materias, entre ellas la Comisión de Garantías sobre la utilización de material biológico humano, en concreto células y tejidos de origen humano, que ya se aprobó, pero esta comisión todavía está pendiente de constitución, de creación. Podemos decir que tenemos un mapa y que ahora brevemente voy a exponer simplemente cuál es la normativa que hay en relación con cada tipo de investigación, para que recordemos dónde deberíamos acudir en relación con cada materia. En relación con los ensayos clínicos, ya lo hemos visto, ya lo he dicho, tenemos como punto de partida el Real Decreto 223/2004 de 6 de febrero sobre los ensayos clínicos, que tiene ahora el respaldo, pero que no viene a decir nada nuevo, de la Ley de 2006 sobre garantías y uso racional de medicamentos, pero que no ha cambiado, no ha venido a cambiar nada esencialmente, sino dar ese refrendo legal a este Real Decreto. Creo, no obstante, que dentro de los retos que queda por desarrollar, puesto que en mi opinión no ha dado los frutos con la actual regulación, entonces habría que ver si es que es un problema de regulación u otro tipo de problemas de gestión, etcétera, es el centro coordinador. Habría que ver qué funciones debería tener este centro coordinador. Creo que se ha potenciado poco sus capacidades con la normativa actual y que en el futuro debería tener más competencias, o por lo menos que fueran desarrolladas con mayor agilidad y mayor facilidad. Porque sí que es cierto, en mi condición de presidente de un comité ético de investigación clínica, el País Vasco, pues vemos que hay disparidades entre unos comités y otros que no deberían existir. Y yo creo que si esa coordinación fuera más intensa, partiendo de la voluntariedad en algunos casos y de los consensos en todos ellos, podría ser mucho más sencillo tanto para los investigadores como para los promotores el que a la interpretación de la norma, que a veces no es fácil, se lleguen a criterios de consenso, a criterios compartidos por todos los comités de España. Bien, en lo que se refiere a productos sanitarios, sabemos que ese es el mismo régimen normativo, este Real Decreto de 2004. En lo que se refiere a utilización de otros procedimientos invasivos, sabemos que es la Ley de Investigación Biomédica, en concreto en los artículos 13 a 27. Aquí simplemente me gustaría añadir que es curioso que esta regulación deriva o se inspira, y más que inspirarse,
de un protocolo adicional al Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa, que es el Protocolo sobre Investigación Biomédica y que sigue muy, muy de cerca. Y, sin embargo, este protocolo no ha sido firmado y ratificado todavía por el Reino de España, siendo que el convenio sí que lo ha sido. Es decir, que nos inspiramos en una normativa que seguimos al pie de la letra del carácter internacional, pero todavía no la hemos introducido en nuestro derecho interno, a diferencia de la norma madre troncal, que es precisamente el convenio llamado Convenio de Oviedo. En lo que se refiere a implantes de materiales biológicos de origen animal y otros no biológicos, bueno, aquí sí que podemos decir que, por lo menos a mi entender, no existe una normativa específica sobre los primeros materiales biológicos de origen animal, pero habrán de regirse por los principios de la Ley de 1979 sobre extracción y trasplante de órganos y la normativa de desarrollo y complementaria que tenemos en este sector, que ha sido muy importante, tanto el Real Decreto del año 1999 como el del año 2006. En cuanto a los segundos, pues tienen la condición, es decir, otros materiales no biológicos de productos sanitarios, por lo que ya sabemos cuál sería el régimen aplicable. En lo que se refiere a la investigación básica no aplicada directamente en seres humanos, por ejemplo, gametos. La investigación con gametos humanos está regida por la Ley sobre técnicas de reproducción asistida, la Ley 14/2006, en los artículos 11 y 14, pero también por la Ley de Investigación Biomédica en lo que se refiere a los ovocitos en el artículo 32. ¿Qué ocurre con los preembriones in vitro, de acuerdo con la nomenclatura legal oficial, y sus células? Está regulado en estas mismas leyes, es decir, en la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, la Ley de Investigación Biomédica, siendo su régimen diferente según esté orientada la investigación a mejorar el conocimiento de las técnicas de reproducción asistida o al desarrollo y, en su caso, potenciar la aplicación clínica de células troncales humanas. ¿Qué ocurre con embriones, fetos y sus células? Cuando hablo de embriones me refiero también de acuerdo con la definición legal que dan la Ley de Investigación Biomédica. Bien, la Ley de Investigación Biomédica derogó la Ley 42/1988, que se dedicaba a estas materias, y, por tanto, ahora es aplicable la propia Ley de Investigación Biomédica, porque recogió esa regulación actualizándola, y la tenemos en los artículos 28 a 31. ¿Qué ocurre con las muestras y materiales de origen humano? Bien, ya lo sabemos, que es la Ley de Investigación Biomédica, en la que la utilización de muestras biológicas para investigación biomédica se regulan por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico español a nivel estatal, en esta Ley de Investigación Biomédica, en diversos artículos, que son los artículos 44 y 45 y 58 a 62. Bien, si se obtienen con fines de investigación judicial, pues serán aplicables otra normativa, como será el Código Civil, como será también la ley que también sobre bases de datos con fines de investigación policial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 363, que fue modificada a este respecto. Pero estamos hablando de otra investigación que no es científica en sentido estricto. Por lo que se refiere a animales y materiales biológicos procedentes de animales, pues también tenemos una serie de normativa que toda ella se deriva de las directivas de la Unión Europea, que luego supongo que mencionará Lino Paula. Por seguir avanzando, desde luego tenemos la ley habría que mencionar la Ley de 2003 sobre el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, y alguna otra normativa más. En cuanto a los medios o procedimientos para la obtención de información o la obtención de células y otros materiales para la investigación, es decir, los análisis genéticos, si se practican con fines asistenciales o de investigación, esto, como sabemos, está regulado en la Ley de Investigación Biomédica, artículos 44 y 45 a 57. Técnicas de activación de ovocitos y otros de reprogramación celular, también en la Ley de Investigación Biomédica, es decir, lo que estábamos hablando, una de las variantes de clonación, en los artículos 33, 34 y 35. Biobancos para poner a disposición de los investigadores de diversos materiales biológicos, también en la Ley de Investigación Biomédica, en los artículos correspondientes. En fin, y finalmente, la utilización de datos de carácter personal con fines de investigación biomédica.
Hay que señalar que aquí la Ley de Investigación Biomédica considera como norma de remisión en aquello que no esté específicamente regulado por la misma la Ley Orgánica 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal, a la que me refería con anterioridad. Pero también no debemos olvidar que puede resultar aplicable la Ley 14/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, en algunos aspectos que no están claros. Bien, en relación con la protección de datos, habrá que tener muy en cuenta el Real Decreto de 2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bien, termino ya. Con esta exposición, pues quería mencionar, primero, la necesidad de que los instrumentos jurídicos han de servir, por un lado, para la promoción de la investigación científica, dar herramientas en terrenos nuevos que se han presentado a la comunidad científica para poder realizar sus actividades de investigación sin encontrarse en un desierto normativo sin saber por dónde ir. Yo recuerdo que hace unos años me preguntaban colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, oye, ¿y esto qué tenemos que hacer? Pues intentabas dar alguna orientación, pero no había una normativa específica. Ahora, por lo menos, tenemos lo que a los juristas nos gusta decir seguridad jurídica. Sabemos cuál es la normativa. Que esta normativa a veces es una de las críticas que se podría hacer, sobre todo a la Ley de Investigación Biomédica, que es demasiado detallista. Los juristas diríamos tal vez reglamentista. Es posible. Pero bueno, estamos ante marcos nuevos de regulación y pues en ocasiones hace que ese interés por dejar las cosas claras hacen que se vaya lo que es no deja de ser una opinión personal, se vaya quizá demasiado lejos. Por otro lado, instrumento para la promoción de la investigación, para la protección de la salud, para la protección de los sujetos de la investigación. Cuando nosotros en el Comité de Ensayos Clínicos del País Vasco, de Euskadi, recibimos a algún investigador para que nos pueda explicar con más detalle y que así parezca oportuno, e incluso si así lo solicita, algunos pormenores, algunos detalles del proyecto que se quiera aprobar, que a lo mejor no están claros en el protocolo, nosotros lo primero que le decimos es, mire, nuestro principal objetivo, puesto que así nos lo encomienda la ley, es la protección de los intereses de los sujetos de la investigación. Pero tenga usted en cuenta que el segundo es precisamente poner todos los medios que sean necesarios para facilitarles a ustedes que puedan realizar la investigación. Bien, muchísimas gracias por su atención y nada más. Muchas gracias.